Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quiero comentarles que habrá un área, una sesión de preguntas y respuestas que la haremos al final de la charla. Ustedes pueden escribir sus preguntas por el chat que tenemos y yo se las hago llegar a Gaby. Bueno, y ahora sí, Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos el día Gracias de a hoy. ustedes, gracias a ustedes. Muy encantada de estar aquí con ustedes. De verdad que estamos encantadas con la oportunidad, con tu tiempo, porque sabemos que eres una mujer súper ocupada Un poco. y de verdad que lo agradecemos enormemente. No, encantada de estar aquí. Un placer. Bueno, pues muchísimas gracias y como ya llevamos un poquito de retraso, vamos a empezar con las preguntas, ¿no? Adelante. Y esto lo vamos a hacer tomando en cuenta lo que nos platicaste, lo que nos compartiste en el podcast, porque tuvimos comentarios muy positivos, ¿no? Suscitó mucho interés el podcast, ¿no? Ya que pues es un tema que porque no es algo bonito, muchas veces no lo compartimos o nos cuesta hacer preguntas, ¿no? Hablarlo y desafortunadamente pues está muy presente en muchas personas. Entonces, bueno, las relaciones tóxicas, Gaby, ¿qué son? Bueno, voy a comentarte que básicamente son relaciones donde hay violencia. Así de fácil. Hay violencia de alguno de los miembros o de ambos y una parte por separado, cada uno vamos a tenerlo como una pareja, puede ser mujer, mujer, hombre, mujer, esposos, noviazgo, relaciones incluso de trabajo, que también se establecen relaciones tóxicas, y donde tiene que haber este elemento que es la violencia. Y pues hay distintos tipos de violencia. ¿Y nos puedes contar cuáles son esos tipos de violencia? Claro que sí, y además que es muy importante, Indy, que se sepa legalmente y también humanamente cuáles son esos tipos de violencia, porque justamente cuando entramos en una relación y hay una relación tóxica o violenta, con manipulaciones, con celos, y algo nos incomoda, no sabemos exactamente qué está pasando y se normaliza, como ya lo habíamos platicado. Por eso, ¿y por qué es esto? Porque, primero, porque nos causa incertidumbre y segunda, porque no sabemos los tipos de violencia que hay. Por eso es tan importante que mujeres, hombres, porque también se da en todos, en ambos sexos, tengamos bien definido qué tipos de violencias pueden conducir a una relación tóxica. Y voy a aclarar nada más algo, Indy, si me Claro, permites. claro. Esto Este de es tu relaciones, espacio. gracias, esto de relaciones tóxicas siempre ha existido. ¿Ok? Pero los psicólogos de un tiempo para acá le dieron esa connotación que no resulta tan dolorosa, que es un poquito simuladora, tóxica, en vez de poner una relación violenta. Ok, entonces al final es una relación violenta, Claro, nada más que ahora para que se escuche más sweet, dicen tóxica. tóxica. Vamos a ver que tenemos varios tipos de violencia. El primero es la violencia física, donde no hay duda que hay una violencia, donde puede haber una lesión, donde por supuesto que nadie debe de golpear a nadie, donde hay esta cercanía y te doy un golpe. Y fíjate, Indy, que todo empieza por juegos. Establecemos relaciones muchas veces desde noviazgo, donde empezamos con un juego y te empiezo a golpear, empezamos, te doy una cachetada, ¿no? Violencias sexuales, juegos sexuales que los llevan después al tema real. Y esto va creciendo. Después se convierte en una relación violenta físicamente, donde hay golpes, pero también hay personas donde son golpeadoras per se, por sí mismas. Entonces, este tipo de violencia es ineludible. ¿Por qué? Porque además que nos golpean, ¿no? Que son personas que se golpean entre sí, no dejan a la persona. O Saben sea, que no está bien,
que haya golpes en una relación, pero normalizan las golpizas. ¿Por qué? Porque las relaciones tóxicas también se caracterizan porque hay estos eventos violentos, pero por otro lado hay perdón. Y la persona que es violenta inmediatamente pide perdón, dice que no lo va a volver a hacer, manipula, chantajea hasta el siguiente evento. Entonces, así se empieza el juego de las relaciones tóxicas y violentas. Empieza con temas que se enfilan para poder llegar a posibles delitos. Uh-huh. Oye, Gaby, yo tengo una pregunta. No sé si esto está más como enfocado hacia el tema psicológico. Con toda la confianza me lo dices. Yeah. Pero ahorita que hablas de este tema, ¿no? Es decir, yo tengo un agresor en casa, ¿no? Que me golpea, pero luego se disculpa, entonces no soy capaz de reconocer pues, que eso está mal, ¿no? Y eso es, me imagino que la persona que lo sufre, pues es porque también tiene muchos problemas como de autoestima, inseguridad, o es que si no, o de carencias. Digo, yo no soy psicóloga tampoco, pero sí me cuesta mucho entender el cómo, ¿no? A pesar de todo, a pesar de que tienes, pues sí, a un agresor viviendo contigo, ¿no? O sea, cuesta tanto porque hay muchísimos de esos casos, ¿no? Claro, y la pregunta es muy interesante porque aparte del tema psicológico, donde sí te dicen, tienes que tener cuidado desde qué momento te relacionas, si es desde una carencia afectiva, tu autoestima está baja, eh, te la pasas trabajando y trabajando y trabajando y de repente alguien te deslumbra y ya te fuiste y resultó que te golpea la relación, pero no lo puedes dejar. Es normal, pero hay que tener por eso el conocimiento de que una relación con violencia no es normal, no se puede normalizar. De una relación donde cae este juego, no es fácil salir. No es fácil, Andy, y necesita un trabajo psicológico, apoyo legal, apoyo moral de todo tu entorno para poder salir, sobre todo en estos casos donde llegan las personas con lesiones, ojos morados, etcétera, y aún así no pueden dejarlos. ¿Mm? Hablo de hombres y mujeres también. No, sí, por supuesto. Y qué difícil, ¿no? Y qué duro, pero bueno, hemos visto hasta noticias que han sido de esta súper última hora y que se me fue la palabra, pero súper trendy, ¿no? Que al final pues te dicen eso, o sea, estaban en el juicio, ¿no? Por abuso, etcétera, etcétera, y todavía casi que ella rogando que no lo metan preso. Eso es muy común. Y eso es muy común es un detonante de que sin duda estás en una relación tóxica de codependencia, que necesitas un apoyo integral para poder salir. Muchas personas a estas parejas o personas que se dejan golpear, que no pueden salir, dicen, ¿cómo es posible que se dejan golpear? Pues, ¿en qué está pensando? Yo a la primera me voy. No, no es tan fácil eh, prejuzgar de esta manera cada relación y cada persona, porque de verdad, cuando se entra en una relación de este tipo, es dificilísimo librarse. Es como una adicción, prácticamente. Y no se trata de estándares sociales, de estatus, de educación, no. Se trata de cuestiones emocionales no resueltas, de cuestiones que cada persona sabe por qué se engancha en la relación. Sin embargo, ya estando adentro, la violencia es la violencia y no hay víctima sin victimario. Pero bueno, esa es una parte nada más de la violencia física. También tenemos la violencia psicológica. Me parece que de repente esa es un poquito más fuerte porque empieza con la manipulación. Hago esto, si haces esto, te doy tal cosa. Empieza con chantajes. Empieza con, si me dejas ver, quiero ver tu teléfono. Voy a ver tu teléfono para ver qué tienes, quién te está llamando. Entonces tú entras, la persona entra, se ve envuelta en dos bifurcaciones. Se lo enseño para que lo vea y ya se esté tranquilo o se esté tranquila, o si se lo enseño, ya no me lo voy a quitar. Todo esto
un grado de incertidumbre. Y básicamente son incertidumbre. Las personas que son violentadas tienen siempre incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y eso es la violencia emocional, la violencia psicológica. Muy dura, porque no te vas dando cuenta a lo largo de la relación. Muchas veces es una persona con la que te relacionas y otras veces no hay forma de poder salir de estas relaciones. Knock, knock. Who's there? Un segundo, Gaby. Sí, no te preocupes. Ya está. Perdón. Ok. Sí, pues al final, la violencia física, al final lo que entiendo es que de alguna manera es más visible, con lo cual es más fácil que la persona pueda recibir ayuda, ¿no? Pero cuando te controlan psicológicamente, Ni siquiera sabes que te están controlando. Tú te vas dando cuenta, sientes que algo no va bien. Sientes una incertidumbre constante. Y otra detonante muy importante para que lo sepan es que empiezas a sentir ansiedad. Una ansiedad que empieza, no sabes por qué es. Y es momento de pedir ayuda, por supuesto. y cuando hablas de pedir ayuda, yo recuerdo que en el podcast nos comentabas que tu red, ¿no? Tu red cercana, tipo familia, amigos, incluso compañeros, compañeras de trabajo, pues puedes apoyarte en ellos como primera instancia, ¿no? Sí, ya cuando notas y sabes que algo no está bien, empiezas a comentarlo, que es lo más recomendable, comentarlo a tus cercanos, aunque te dé vergüenza, porque sabes que da pena, lamentablemente, Claro que da sí. mucha pena. De repente te ves justificando a tu pareja en todo momento. Ni siquiera son parejas que no llegas y no las presentas, primero las tienes que explicar. Este tipo de personas, algo no anda bien si tienes que hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, sí hay que apoyarse en toda esta red familiar, primero, o de amigas, o a quien más confianza le tengan. Vayan a un psicólogo sin decirle a nadie que las apoye, que les ayude, les va a decir. Posteriormente, seguramente el paso que sigue será el abogado, la abogada, que los pueda ayudar, pero muchas veces Cindy decide ir primero con el abogado o la abogada. Los abogados no somos psicólogos, sí tenemos expertise en estos temas, por supuesto, a lo largo del tiempo. Sin embargo, nosotros y nuestra obligación como abogados es referirlos a un psicólogo. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar con el mismo caso. Si no, la misma persona se va a convertir en nuestro enemigo también. Porque después, no, es que yo te dije que hicieras esto, pero te pasaste. Claro. Debemos de tener mucho cuidado también en ese tipo de cuestiones, pero también aún más los abogados podemos tener a la persona tóxica, a la persona violenta que tenemos que defender. Y tenemos que tener estas habilidades, estos elementos para poder distinguirla y saber cómo llevarla. Y nuestra obligación es llevar su defensa. Por supuesto, al final es un cliente, ¿no? Y pues no siempre puedes escoger al bueno, ¿no? Claro, Es decir, nada más que sí debemos tener la capacidad y la capacitación para saber a quién tenemos para poder hacer una buena defensa. Y bueno, quisiera nada más terminar los tipos de sí, violencia. llevamos dos. Muy bien, ya no te interrumpo. No, adelante. La siguiente es la violencia económica. La violencia económica que también es muy fuerte, sobre todo en aquellas personas que son amas de casa, amos de casa, en los que de repente te dicen, no trabajes, yo te mantengo, y lo hacen y de repente ya te están controlando y no te dan nada, o ante una virtual separación, no te quieren dar nada porque tú no colaboras, ¿no? Por ejemplo. Si haces tal cosa, te voy a dar una tarjeta de crédito o tanto, lo que sea. Eso es un control económico. Otro detonante que hemos visto, vemos mucho los abogados, es cuando la persona paga todo, pero no enseña recibos de nada. Él todo lo controla, la tarjeta, todos los gastos. Vamos, no da un gasto, no da una pensión, no. Todo es control y la luz y apaga todo absolutamente es un control. Todo eso es violencia económica. Wow. Y es control.
O sea, no está bien. Por supuesto que no, deben saberlo, no está bien. También tenemos otra violencia, que es la violencia patrimonial, que se distingue de la violencia económica. La violencia patrimonial es cuando ante un problema van y venden tu coche. O sea, sin avisar. Sin avisarte. O te esconden la factura de algo que tú quieres mucho o de tu propiedad o la escritura de la casa. Todo eso es una violencia que va en contra de tu patrimonio y que lo hace tu pareja simplemente por ser tu pareja. Wow, qué impresión, ¿no? O sea, porque al final, digo, cuando tienes relaciones normales, afortunadamente eso no suele suceder, entonces sí me sorprende, ¿no? De que tú como abogada, pues te toque lidiar con estos casos, ¿no? Porque al final si estás con alguien es porque, bueno, pues son un complemento, un equipo, ¿no? Pareja, al fin y al cabo, y Ese es pues el casi ideal. que duermes con el enemigo, ¿no? Exactamente, pero tienen que saberlo porque a pesar de que tienen estas conductas, las mujeres sienten los hombres, es porque me quiere mucho y estaba enojado, justifica estas conductas. Y no, es violencia. Tenemos también otra violencia, y esta, a pesar de que no está definida todavía en ley, pero sinceramente en los casos prácticos que hemos visto, la vemos mucho y es la violencia religiosa. Cuando son parejas de distinta religión, empieza a haber problemas y se conflictúa las personas y empieza a haber estos problemas de si no si no bautizamos a los niños bajo esta religión, entonces voy a hacer esto, me separo. Si no haces esto, si no vamos a esta iglesia, entonces, si no cambias esa actitud porque el Corán, la Biblia, lo que quieras lo dice, pues vamos a tener problemas. Y es violencia religiosa. Y se da muchos problemas. Y lo vemos mucho en divorcios, por ejemplo, en los que al momento de hacer la separación o divorcio, no se ponen de acuerdo. Y el único punto a veces que no se ponen de acuerdo es qué religión van a tener sus hijos. Porque uno es un... Claro. Pero bueno, ahí ya hay una separación. Pero posiblemente hubo previamente cierta violencia. Que sí, que al final, pues si no puedes llegar a un acuerdo y te separas de una manera correcta, adecuada, está bien, pero el tema es cuando hay una violencia por detrás. Completamente. Y bueno, esos son los tipos de violencia que deben conocer, que deben saber para que no se normalice. No se normalicen porque no son situaciones normales y sea que acudan con el abogado, sea que acudan con el psicólogo, con sus amigos, no se puede normalizar bajo ningún concepto estas conductas que son normales y por la razón que sea, si están en una relación del tipo que sea, inclusive laboral, es tóxico. Totalmente de acuerdo y gracias por recordárnoslo, Gaby, porque es súper importante por nuestro propio bien, pero también por el de las personas que nos rodean. Claro, aquí en México, ahorita la ley de acceso contra la discriminación de las mujeres establece esos tipos de violencia que he mencionado, más no la religiosa, pero sí los establece y sí están perfectamente definidos. No es algo que me esté inventando. Sí, la ley sí protege en ese sentido a las mujeres. A los hombres nos cuesta un poco más, sin embargo, eso no quiere decir que no sean violentados. Sí, por supuesto. Aquí tanto hombres como mujeres, pues desafortunadamente son violentados, ¿no? Claro, y hay mujeres que tienen hijos y que ven cómo es violentado su hijo. Y es justamente este tipo de violencias que deben detectar, que debemos conocer todos, incluso debemos conocer desde niños. Y sí, totalmente de acuerdo, porque al final luego es el círculo, ¿no? O sea, si yo, Indira, crecí en un ambiente donde mi madre fue violentada, pues seguramente yo voy a ir a un hogar donde seré violentada, porque pues esos patrones normalmente se repiten si no se curan, si no se tratan, ¿no? Se repiten, pero también es por desconocimiento. Porque muchas veces los padres
se llevan toda una vida de relación, en una relación tóxica, ni cuenta se dieron que están en una relación tóxica, todo justificado. Ay, Ahorita ya tienen nombre y apellido, entonces hay que conocerlos desde niños. A las niñas hay que decirles, nadie te puede hacer esto, ni violencia de este tipo, porque es violencia. sí, no es normal, No es es violencia, normal. punto. A los hombres igual. Perfecto. Y dando un poco como el contexto para la siguiente pregunta, yo sé que tú nos comentaste ya hace unos días en el podcast, ¿no? Sobre cuáles son las señales, ¿no? Esas señales infalibles para que nosotros, como en este caso yo soy mujer, pero mujeres u hombres, ¿no? Podamos darnos cuenta de que esta es una relación que no está bien, ¿no? Una relación violenta, una relación tóxica. Bien. Bueno, las señales primero infalibles es la incomodidad y sientes que algo no está bien. No sabes qué es, pero tú sabes que algo no está bien y además no estás feliz, no estás contento. La segunda señal es que siempre sientes una incertidumbre, porque es un control de emociones de repente donde puedes estar en la cúspide, donde todo está perfecto, de repente te vas hasta abajo, de repente hay una indiferencia, que la indiferencia, no la mencioné, pero es un tipo de violencia dentro de la emocional, que es terrible cuando te aplican la ley del hielo, por ejemplo, y al segundo día ya te están comprando el mejor regalo. Eso no es normal. Estas situaciones emocionales, por De supuesto, subidas y bajadas, ¿no? no son normales y te provocan ansiedades. Te provocan también el tener que estar justificando. Tener que estar justificando constantemente a tu pareja ante los demás es una clara señal que algo no va bien. El normalizar situaciones, el de repente no querer llegar a tu casa o el que tengas miedo de que va a llegar a tu casa y que te tienes que encerrar porque puede llegar alcoholizado y me va a golpear, pero bueno, hoy me encierro, pero ya mañana va a estar bien. Ajá. Ese tipo de situaciones, por supuesto, que son detonadores de que estamos en una relación tóxica. Y nosotros como red de apoyo, es decir, como amigas, como familia, como colegas de trabajo, yo creo que sí tenemos que tener muy en cuenta lo que nos comentabas al principio, ¿no? Que al final no debemos juzgar, ¿no? Porque todas somos diferentes, todas tenemos distintas realidades, distintas situaciones, también distintos backgrounds, ¿no? O sea, lo que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, pues es distinto y todo eso, pues suma o resta las posibilidades de que puedas entrar en algo así. Entonces, para nuestras participantes sí creo que es muy importante como lo que tú nos decías, Gaby, ¿no? El no juzgar, porque pues lo que para alguien es normal, para otra puede no serlo, ¿no? Y si ya llegan con esos temas a buscar tu apoyo, pues como tú lo dices, a ella le costó muchísimo el hacerlo con su amiga, con su familiar, con su compañera de trabajo, ¿no? Exacto. Y no es un échale ganas. Creo que es lo peor que les puedes comentar. No es échale ganas. Realmente es asesórate, oriéntate. Hay veces que se refieren al abogado y al psicólogo porque la amiga le dijo que fueran a hablar con el psicólogo, con el abogado. Bien hecho, pero no les dijeron échale ganas o sabes que pues a lo mejor sí va a cambiar. No. Ujú. Muchas veces la persona también se niega, que ese es otro síntoma donde está la negación de que está en una situación así. Pero cada quien tiene su proceso. Y hay veces, como dicen, hay personas que tienen que tocar fondo, como los psicólogos señalan, que no sé hasta dónde llegan, pero llegan a niveles de violencia muy fuertes porque no entienden a la primera que están en una situación terriblemente tóxica y no se han atendido y se niegan a atenderse. Que tampoco ante eso no se puede hacer mucho también. Pero no hay que juzgar y no es un echarle ganas, es todo un proceso psicológico de violencia. Sí, y a lo mejor muchas de las veces es yo te acompaño para que vayamos con el abogado, con el psicólogo, ¿no? Por si cuesta un poco más dar el paso, que sientan como ese apoyo, ese acompañamiento, ¿no? Claro, claro, porque además los psicólogos y los abogados también detectamos cuando
van forzados y sabemos que no lo van a hacer. La verdad que ya sabemos que no va a hacer nada. Ya le dio miedo, porque sí se siente miedo. Y ese es también, el sentir miedo en una relación no es normal. Así es. Pero si ya le dio miedo es por algo, a lo mejor nada más va por el momento y la crisis del momento, pero sus sentimientos, lo que mencionábamos la vez pasada, las mujeres cuando amamos, amamos con todo. Somos muy vulnerables. Los hombres también, pero en menor medida son un poco más prácticos por naturaleza humana, es lo que dicen los psicólogos. Entonces, debemos saber, siendo realistas, por mucho que quiera alguien, todo esto que estamos mencionando no es normal en una relación y necesitamos apoyo, sea para salir o sea para establecer una relación correcta. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿qué consejos les darías a estas personas que están sufriendo, ¿no? Que están en medio de una relación tóxica? Bueno, pues en primer término, y como ya comentamos, cuéntenlo, acudan a un psicólogo. Por lo regular los pasos son, atiende tu parte emocional y inmediatamente, invariablemente, va en la parte legal. Invariablemente. Antes de pensar en una separación o divorcio, asesórate. No anuncies en una relación que te quieres separar o divorciar. Primero asesórate para ver también dónde estás situado, dónde está tu situación. Y más ahorita, en esta época de pandemia, que no hay juzgados inclusive. Si tienes la idea de que puedes estar en una relación tóxica, puedes ir con un abogado, puedes ir con un psicólogo, donde puedes atenderte sin comentarlo. Atiéndete nada más y vas viendo conforme a tus tiempos a tu ser, ¿no? A tu mismo ser, podrás ir tomando decisiones y decisiones que te liberen de este tipo de relaciones violentas que, mira, los juzgados están llenos de expedientes así. Y tomos, porque no, ni siquiera una separación o un divorcio no los va a liberar de una relación tóxica. No los libera de la cuestión emocional que traen. Los libera de una situación legal, los protege, pero el fondo no se ataca, el fondo se ataca con una cuestión emocional que tiene que ser atacada y tiene que ser protegida con el abogado. Y nunca lo hubiera pensado, pero ahorita que lo comentas me hace todo el sentido, ¿no? O sea, en realidad, si estás en una relación de ese tipo, yo creo que, como lo acabas de decir, lo primero es ir con el psicólogo, porque siento que una vez que tú ya estás un poquito mejor, puedes tomar mejores decisiones a la hora de ir con el abogado, ¿no? Y pensar, como se dice, con la cabeza fría, ¿no? Y decir, ok, pues esto es así, esto necesito o esto me corresponde, ¿no? Y muchas veces si yo tuviese el caso de que alguien cercano a mí estuviera pasando por eso, pues a lo mejor mi primera reacción hubiera sido vámonos con el abogado. ¿Sí me explico? Claro, exacto. Pero ahora, y te agradezco muchísimo el tip, ¿no? Porque pues sí, al final es, vete primero a tratar, ¿no? A que te ayuden un poco a salir de esto. No sé si a superarlo, pero sí a entenderlo, digerirlo. Y luego ya seguimos con lo que sigue, ¿no? Con los siguientes pasos. Claro, te podemos asesorar en medidas preventivas, algo que cuando se está en riesgo tu salud, tu integridad, etcétera. Sin embargo, lo primero es que te atiendas para que puedas tomar buenas decisiones, porque muchas veces, Cindy, nos dicen que quieren divorciarse y que firman lo que sea. Tampoco se trata de eso. Va en contra de sus intereses y fíjate cómo la violencia atenta contra ti mismo y de tus intereses materiales, de hijos, contra tus intereses de vida. Por todo este maltrato que traes y no atendido, eh, puedes tomar muy malas decisiones. O puedes ir por el divorcio, que el divorcio a lo mejor no te va a resolver nada. Lo que te va a resolver a lo mejor es un incidente de custodia, de bienes, ¿no? Pero el divorcio a lo mejor no resuelve absolutamente nada. Y luego, hay que decirlo, en estas etapas vulnerables, de tanta vulnerabilidad, cuando hay un divorcio, que es un infierno para muchas personas, llegan tan vulnerables que hay abogados o abogadas que se pueden aprovechar, psicólogos y psicólogas que se pueden aprovechar. Somos humanos, así pasa. Hay que tener cuidado, por supuesto que hay que tener ética para poder atenderlos con esta
empatía. Sin embargo, no somos psicólogos. Como te decía, aunque lo disimulemos, no lo somos. Y cuando ya tú ves que el cliente te está hablando con una verborrea o con esta necesidad de hablar, ya el abogado sabe que ya no es de tu cancha. Es un psicólogo y me parece que es un buen binomio, porque al final, en juzgados, van a llegar a un perito, a una pericial o a un dictamen psicológico junto con lo legal. ¿Ves cómo va ligado? Entonces, así es. Mejor adelantémonos. Totalmente de acuerdo. Y me imagino que cuando a ti te llegan situaciones, pues tú siempre les recomiendas, si es que no lo han hecho antes, ¿no? Que sí, tú te ocupas de la parte legal, pero hay que llevar el acompañamiento también de toda esta parte emocional, o no necesariamente. Sí, pero no todos los casos, porque hay casos donde hay divorcios, no porque son relaciones tóxicas. Se acaba el amor, Ah, no, bueno, pero hay infidelidad de repente, eso no sí, es tóxico, es una infidelidad, son muchas causas. Pero en caso donde tú ves a que la persona no puede ser de repente tu peor enemigo en el caso, o su peor enemigo, sí es conveniente referirlos, o llega muy afectada, tanto que llegan en estados depresivos muy fuertes, tanto que llegan en estados de ansiedad donde ni siquiera pueden hablar porque se ponen a llorar, es necesario referirlos. Por supuesto, les ayuda a las asesoras, es importante que sepan y que tomen medidas antes de tomar una separación. Hay medidas muy, muy concretas que se deben hacer antes de una separación o un visible juicio en el que podemos entrar. Y más si se trata de una relación de una persona violenta, muy probablemente se tenga un juicio fuerte. pues muchísimas gracias, Gaby. Muy Y bien. antes de dar espacio a nuestras preguntas, quiero decirte que cuando tuvimos el podcast, me encantó el hecho de la importancia que le das a todo el tema emocional, ¿no? Y creo que a lo largo de toda esta plática ha quedado muy claro que es súper importante, en este caso, ¿no? Tanto la parte legal como la emocional se deben de tratar en caso necesario. Y esto te lo digo porque como tú sabes, aquí en Alice, ¿no? Sí apoyamos a todas estas mujeres que quieren lograr sus objetivos Sí. profesionales, empresariales, pero siempre priorizando la parte emocional. Sí, y esto me encantó de tu plataforma, de su plataforma, porque justamente es toda esta parte integral que necesitamos las mujeres para poder llevar una vida con mejor ritmo y con más conocimiento de las situaciones en todos los ámbitos. Fíjate, Amy, que muchas veces ahora que está cambiando generacionalmente el rol de la mujer, nos estamos cada vez más destacando a lo mejor en profesión, en la profesión, nuestras habilidades se están viendo mejor. Por supuesto que estas plataformas sirven de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque en el yo puedo, yo puedo, yo puedo, y en la parte de donde queremos hasta esta competencia inconsciente con el varón, nos olvidamos también de una parte femenina y emocional. Ajá, que tenemos inherente y no la podemos olvidar. Tenemos que trabajarla para tener un equilibrio, porque si no lo tenemos, efectivamente establecemos malas relaciones, hacemos toxicidades en el trabajo, somos jefas tóxicas, ¿no? De verdad. Por supuesto. Somos vulnerables, pueden ser unas mujeres muy empoderadas, pero chiquitas en el amor, en las relaciones y en la forma de hacerlo, vamos. Entonces se trata como de llevar un equilibrio en todo y por eso te felicito también por la página y por esta iniciativa que es muy buena. No, y yo te felicito a ti, ¿no? Porque ahorita que hablas de nosotros mujeres en este siglo donde ya los roles han cambiado, les quiero comentar, porque seguramente nuestras invitadas no lo saben, que Gaby, además de ser una súper abogada reconocida, ahorita me estaba contando que empezó a escribir para una revista española, Sí. no solamente es en Latinoamérica, sino también en Europa, donde ella está llegando, aportando, también es mamá.
¿no? Entonces, tenemos un gran ejemplo de decir, claro que se puede, claro que puedo dedicarme a toda esta parte profesional que Sí. seguramente te encanta, ¿no? Sí, 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 sí. Que es tu pasión. Pero bueno, hay un rol definitivamente que es el favorito. Por supuesto, y que es mamá y que es una super mamá y que tiene un niño, que es un niño adorable. Gracias. No, por supuesto. Gracias. Entonces, creo que eso también es muy padre, ¿no? Además de toda esta información que nos han compartido, que estos nuevos roles que a lo mejor nos han llegado porque los buscamos, porque lo merecemos o simplemente porque tenían que llegar, se pueden combinar. Es decir, yo puedo tener una familia, Claro, ¿no? una vida. Exactamente personal, pero eso no quiere decir que no me pueda dedicar a lo otro si es lo que a mí me nace, lo que me gusta, ¿no? Totalmente, totalmente, porque ahorita las mujeres tenemos varias habilidades, varias capacidades, las estamos desarrollando más y además tenemos que ser independientes, autónomas. La vida no da para un solo sueldo en un hogar, la vida hay que ser realistas. La vida es entre dos o entre tres, o lo que se necesite, pero sobre todo que nuestras capacidades en inteligencia, en emoción, en todo, las tenemos que desarrollar en varios ámbitos. Y si toca ser mamá, toca ser mamá. Y podemos también desarrollar las habilidades, incluso las profesionales, dentro del ser mamá, ¿no? Por supuesto. Y disfrutarlas como tal, que es una fase increíble, ¿no? En la vida, y sin ser mamá, también tener estas capacidades y establecer buenas relaciones. Exactamente. Creo que al final lo que yo creo es que tenemos que ser felices, ¿no? Y si el ser felices implica que me encanta mi trabajo y yo no lo quiero dejar porque es mi pasión, pero también soy mamá, soy esposa, entonces todo se puede, organizándote y las mujeres somos muy organizadas, ¿no? Nos Ajá. encanta estructurar, planear y todo, entonces a todo podemos llegar, porque aquí lo importante es no sacrificar algo por otra cosa, ¿no? Claro, y va de la mano incluso con la parte de establecer una buena relación, te lleva también a que tengas equilibrio de un padre, por ejemplo. Te apoya en lo profesional o de una expareja, por ejemplo, en mi caso. Una buena expareja, ¿no? Te va a ayudar a tener un buen sistema para Exactamente. poder fortalecer tus áreas profesionales, sin duda. Muy bien, y muchísimas gracias, No, al Gaby. contrario, muchas gracias a todas. Y bueno, ahora vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta. Un segundo. Sí. A ver. Bueno, creo que apenas están escribiendo las preguntas, pero les recuerdo que ahorita tienen la oportunidad de cualquier pregunta, consulta que quieran hacerle a Gaby, es el momento. Me voy a acercar un poco para alcanzar a leer. ¿Cómo puedes apoyar a alguien que está en una relación tóxica, que lo sabe, pero teme actuar por el tema de la custodia de sus hijos? Bueno, este es un tema bien, bien común porque justamente dentro de la relación y de manipulación y chantaje, muchas veces las personas dicen, te voy a quitar a tus hijos y la custodia porque muchas frases, si las revisan bien, son de novelas. Y la custodia te la quito porque tú no eres y yo me voy a quedar porque tengo muchos contactos. Así es. Bueno, pues no, la verdad que no, la verdad es que los hijos son no son de nadie, vamos, es una responsabilidad de ambos. Los niños tienen el derecho de estar con sus respectivos padres y no hay forma de que si son niños menores de edad, por ejemplo, no estén con la madre o el padre, pero quien resulte más apto. Tienen el mismo derecho.
no es viable el ejercitar algo por el miedo a una custodia. Ese caso y esta pregunta que la hace Sandra, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Bien, que la hace Sandra es que estás en un caso de violencia y de una relación tóxica, porque justamente si la estás haciendo es porque tienes un miedo, cuando legalmente no hay por qué, tienes que asesorarte. Ok, y aquí justo hay otra pregunta que está más relacionado con el tema laboral. Dice, ¿cómo identificas a un jefe tóxico? ¿Jefe o jefa tóxica? Ay, bueno, es muy fácil. El jefe jefa tóxico es muy fácil porque te genera mucha ansiedad. Te generan ganas. Primero vamos a empezar por uno mismo. No quieres ir a trabajar. Te empiezan a devaluar. Empiezan con acoso, el moving laboral. Empiezan con presión en todo tipo, diciéndote, por ejemplo, te dictan un teléfono, te lo dictan en 5 minutos, ¿cómo no lo tomaste? ¿No? Son acosos y es un maltrato constante, te llaman a deshoras, te producen de repente te felicitan, de repente ya estás abajo, pero te producen una ansiedad. Va por el mismo patrón porque es violencia, al final. Y así detectas a un jefe tóxico, cuando no te produce todas este tipo de ansiedades y de incertidumbre y de falta de ganas, inclusive falta de ganas de vivir a veces. Y hay personas que han llegado al suicidio por un jefe tóxico. Parece como que imposible de creer porque es como tipo de película, pero pues qué triste que sea una realidad, ¿no? El móvil laboral y las cuestiones de acoso están presentes en muchos ámbitos y deben ser consultadas. En primero, el móvil laboral sí con un abogado. Después ya ahí sí con un psicólogo, pero con un abogado primero sí vayan, porque el móvil laboral además está muy penado. Sí, porque parece como que hace años no existía o no era real, pero pues ahora afortunadamente no, tiene todo el apoyo legal, o a lo Y mejor antes no lo sabíamos, no lo sé. claro, y más que hay una relación jerárquica muy fuerte, que además depende de un ingreso de ahí. Fuertísimo. Yo he visto situaciones donde llegan al psiquiatra por el móvil laboral. Qué impresionante. Sí, sí. Y bueno, tenemos otra pregunta. Justo antes de esa teníamos esta. Si conoces a alguien que crees que está en una relación tóxica y no lo reconoce, ¿cómo puedes ayudarlo o ayudarlo? Mira, como no lo reconoce, ¿cómo puedes ayudarle? Háblale tú lo que tú ves. Porque estos destellos, tarde o temprano, le van a despertar. Muchas veces las personas incluso hasta se enojan o te dejan de hablar, es cierto. Pero dile sutilmente, sabes que esto no está bien, porque no te asesoras. Sabes que esto no va así. Pero es dependiendo cómo esté de abierta o receptiva la persona. Y si ves que su integridad física eh, o cualquier otra está en riesgo, avísale a sus familiares más cercanos para que puedan estar pendientes de esto. Muy bien. Y antes de continuar con esta pregunta, creo que por ahí teníamos otra que estaba relacionado también con el tema de custodia. Mi pregunta es, si por ejemplo después de un divorcio la custodia se da como se da, pero si por ejemplo una de las partes realmente no se hace responsable de sus hijos o hijos, hijas, ahí hay a lo mejor sí económicamente, por así decirte, pero cuando le toca estar con ellos, visitas, llamadas, no lo sé, no lo cumple, eso se puede también llevar al tribunal, es decir, tiene un efecto penal legal o mientras pase la pensión alimenticia, lo demás no hay problema. No. A ver, la pensión alimenticia no tiene nada que ver con una custodia, con ver o no a tus hijos, como tampoco tiene nada que ver el que sea un papá sin trabajo, que no percibe ingreso por ahora en un tiempo, y por eso se llama el padre. Puede ser un muy buen padre,
pero en ese momento a lo mejor no le está yendo bien. Y los que aquí se tienen que privilegiar son los niños, porque los niños tienen derecho a tener padre y madre. Exactamente. La cuestión sí es que uno de los dos se niega al cumplimiento de sus obligaciones o evade el cumplimiento de sus obligaciones para esconder bienes, etcétera, se acude a tribunales, entonces sí, para solicitar la pensión y además poner medidas para que no incurra en estos incumplimientos y en estas simulaciones para evadir la obligación. ¿Por qué? Porque es demandable absolutamente. Cada uno, papá y mamá, tienen la obligación de mantener a sus hijos en la medida de sus posibilidades. Si uno no trabaja, bueno, no tiene la obligación, tiene más bien el derecho de ser mantenido. Ok, pero aplica la misma regla para el tema de visitas, ¿no? Que si tienes que verlos determinadas veces a la semana, al mes, etcétera, si no lo haces, eso también tiene una consecuencia, ¿no? Claro, porque si hay una determinación, sea de un juez, si hay una determinación, sea por un convenio al que llegaron, y no se cumple un convenio de un régimen de visitas y convivencias, pueden cesar, porque al que dañan son a los niños, porque sienten este abandono y es traumático para los niños el que si les marcó cierta regularidad del padre o visita del madre o visita del madre, ¿no? Con los niños y no se cumple, es más perjudicial de que no verlo. Ok, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir con esta pregunta. Sí. En México sí existe justicia para este tema de alineación parental. Es decir, los jueces sí alcanzan a ver esto aunque sean niños pequeños. Un primo mío tiene años en este tema de no ver a su hijo y de no ver a su hijo. Y entre los juzgados cerrados, los miles de amparos, el niño de 5 años es el afectado. La relación tóxica se dio entre los papás, pero ahora divorciados, el papá no puede ver al hijo. Bueno. Un segundo que todavía no termino. Sí. Desde hace 3 años o más. Si piensa que debió de haberse quedado con la relación tóxica y entonces el papá, después de no poder ver a su hijo por tanto tiempo, pues a veces piensa que a lo mejor era mejor quedarse en esa relación tóxica, ¿no? Para estar cerca de su hijo. Ya. Sí nos explicamos, ¿no? Sí, perfecto. A ver, vamos a ver que tenemos dos situaciones muy diferentes que tenemos que separar. La primera es la relación de pareja es una, la relación paterno-filial es otra, o materno-filial es otra. El hecho de que se haya establecido una relación tóxica por lo que sea y él haya salido de la relación tóxica, está bien. Sin embargo, si señala que hay una alienación parental, es decir, la alienación parental además tienen que saber que debe de ir, que es cuando al niño o al menor se le influye negativamente, pero para que odie a la persona. No nada más para que no lo vea, para hablarle mal, no, es para que odie a la persona y además tenga el rechazo absoluto contra el otro progenitor. Si no cumple con eso, es mera manipulación, es distinto y además es una omisión para que no lo impide que los vea. Si hay un impedimento de la mamá para que vea al niño, puede pedirse una custodia, el cambio de custodia. Hay una jurisprudencia que salió el año pasado en la que se puede dar un cambio de custodia si hay impedimento de una persona para que el otro vea a sus hijos. Ahora, es un caso de alienación parental. La alienación parental, que no es un término científico porque no es un término que esté reconocido por la OMS, sin embargo, eso no quiere decir que no exista, es un lavado de cerebro en el niño. Y al que más afecta, se ha comparado con un delito, porque al que más afecta en su vida adulta, en su vida psicológica, en su sexualidad, y en la figura de cómo ver a los padres y a las mujeres, es a los niños.
Ujú. Pero también hay personas muy trastornadas y con trastornos de personalidad muy severos que efectivamente hacen alienaciones, donde poco probables hablan tan mal del otro padre que sí llegan a generar ese odio. Aquí lo que va mal es el tiempo. El tiempo que va transcurriendo es el tiempo que el alienador gana para que el niño sí se genere odio en el niño y se haga un alejamiento. Y no nada más alejamiento, es un niño que cuando va el papá se va a echar a correr Por o lo va a supuesto. insultar o en eso se genera, a eso se incurre. Pero si es un caso de alienación, tu primo lo que tiene que hacer es hablar con el abogado y también hablar con un psiquiatra, porque va a privilegiar también el interés del niño, a ver en qué etapa de alienación se encuentra, porque puede ser severa, puede, en un niño de 5 años, el alejamiento es importante. Pero en este caso, como él no tiene acceso al niño por lo que comentaba, entonces es... Hay un impedimento, Exacto. pero habrá que ver si se le está generando al niño odio o nada más se le habla mal. Pero si puede de repente ver al niño, no es propiamente una alienación, es manipulación e impedimento por alguna situación no resuelta de adultos. O sea, en este caso, por ejemplo, el primo podría pedir a su abogado que hable con el otro abogado, ¿no? Sin él estar que le hagan este examen que comentas para ver si el niño ya tiene como un trastorno. Si ya es un tema judicial, el juez seguramente ordenará, pero como menciona, no hay juzgados. Por eso, ve con un psiquiatra, tu abogado también te va a decir que tiene que entender bien el concepto y el tratamiento de una alienación, pero ve con un psiquiatra que te diga exactamente en qué punto se puede encontrar. Si te dice que es alienación, entonces sí tienes que tomar otras medidas. Si te dice que es mera manipulación, legalmente tienes que tomar otras medidas. Pero lo que sí es, seguramente es una violencia en contra del menor. Y eso puede ser denunciado penalmente. Muchísimas gracias, Gaby. Aquí tenemos otra pregunta. Sí. Ok. Es relacionada con la anterior, dice, y pasa más tiempo por el tema del semáforo rojo. Sí, pero lo que me comentabas antes, Gaby, que ahorita está viendo también juicios virtuales, un tema si es urgente, ¿no? Y si el psiquiatra dice que sí es un tema ya grave de alineación parental, ¿podrían hacer el juicio más rápidamente o esos no entran dentro de los virtuales? No entra dentro de los virtuales porque hay un listado muy específico, pensión alimenticia, jurisdicción voluntaria. Este no entra, pero los ministerios públicos están abiertos. Ah, donde se puede presentar la denuncia. Tiene que definir porque hay y poder, perdón, que citen a la persona y al menor, porque seguramente se está dando un constante maltrato y violencia que tiene que ser denunciado porque es en contra del menor, no en contra del señor, en contra del menor. Muchísimas gracias. De nada. Y bueno, Gaby también, que fue la que hizo la pregunta, te da las gracias. De nada, con mucho gusto. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que vamos a esperar un minutito. Perfecto. Y bueno, si no hay más preguntas, porque creo que nadie está escribiendo. Un segundo. No. Entonces, bueno, Gaby, agradecerte muchísimo y de todas maneras para nuestros participantes y para las participantes que seguramente van a ver la conversación, la plática grabada, nosotros tenemos todos los datos de Gaby Cid, ¿sí? Entonces, cualquier apoyo que ustedes puedan requerir, pues saben que Gaby está aquí. Con mucho gusto, lo que necesiten. Y bueno, pues nuevamente, Gaby, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Y de verdad que aprendimos muchísimo. Qué bueno. Todo lo que nos compartes para nosotras que no somos especialistas, bueno, al menos yo, ¿no? Que no soy especialista en estos temas, pero que sin embargo son temas que te suceden en el día a día, ¿no? A lo mejor no a ti, pero sí a gente muy cercana a ti.
son súper útiles, ¿no? Porque a lo mejor ya al menos tienes las herramientas para poder aconsejarlos, guiarlos hacia dónde tienen que ir. Entonces, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y empezaste con algo bien padre que dijiste, que son temas que no nos gusta ver. Efectivamente, no nos gusta ver estos temas, pero me parece que el verlos, el enfrentarlos y tomarlos por delante nos pueden dar una mejor calidad de vida como personas y nos equilibra. Por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, también en el chat te están agradeciendo. Ay, de nada. Con mucho gusto. Gracias, bonita noche a todas. Bye.